Semana ya sabéis que me he propuesto recordar a todas aquellas personas víctimas de la dana, de la riada, de la tragedia, que pasaron por confesiones confidenciales. Cada una de ellas tiene una historia. El agua lo arrasó todo, pero la memoria no. Hoy os voy a poner un testimonio. Se llama Irene. Estuvo atrapada en la riada, desprevenida como todos. Recuerda el rugido del agua, el miedo y una certeza desgarradora de pensar que no iba a ver a sus hijos nunca más. Nos lo contó nerviosa, con la voz entrecortada. Una mujer fuerte, luchadora. Yo realmente cada vez que la escucho me pongo con la piel de gallina y realmente los ojos vidriosos. Fue una entrevista muy sensible. Porque, señores de confesiones confidenciales, recordar duele, pero realmente olvidar sería una segunda tragedia. Para quienes sobrevivieron, a quienes no, a quienes aún están realmente llorando. Este y esta semana es un homenaje a todos vosotros. No dejéis de verlo. Un placer tenerte aquí en nuestro programa en Confesiones. Sé que has pasado unos días terribles. Yo no sé cómo estás ahora, pero lo primero que pregunta a todo el mundo es ¿cómo te encuentras? Pues mira, Susana, estoy desde la serenidad de saber que he vuelto a nacer. Sí. Entonces, pues los días de después fueron muy duros, porque los días de inmediatamente después, pues porque tenía muchos flashbacks, me costaba bastante dormir y la verdad es que sentía una necesidad imperiosa de no poder parar de llorar. O sea, estabas en el centro comercial, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí explícanos un poquito cuál fue tu odisea, es decir, algo inesperado como todo el mundo, pero claro, lo tuyo fue increíble. Pues yo salí de casa sin lluvia. Es verdad que en ese momento no había alerta roja, aunque la había habido hasta las 6 de la tarde. ¿Qué hora era? Pues en ese momento serían sobre las 8:15 a lo mejor de la tarde, 8:20, una cosa así. Entonces vi que había mucho atasco en la autovía. El centro comercial está muy pegadito a la autovía de camino a mi casa, que yo vivo en Torrent. Y pensé ir por la autovía, pues evitando un poco el tráfico. Lo que pasa es que al ver que había mucho embotellamiento en la autovía, decidí empezar a callejear por el área comercial, por la zona del área comercial, con la sorpresa de que pues allí había todavía más tráfico y al darme cuenta, pues todas las rotondas por las que intentaba salir, pues cada vez era una ratonera peor porque había agua en casi todas ellas, y incluso en el parking de Ikea, que es un parking, no el interior, sino el exterior, que es tremendamente grande, pues ya había como 4 dedos de agua. Entonces intenté dar media vuelta, intenté volver a salir a la autovía por el área de servicio y ahí ya sí que fue el caos absoluto, porque pues había coches en contradirección, porque si te girabas atrás veías que venía el agua. Claro, los coches pitando, o sea, en un embotellamiento absoluto, porque es que además habíamos coches en contradirección, coches que venían hacia nosotros, y el caso es que aquello fue una ratonera total porque no podíamos salir ni unos hacia adelante ni otros hacia atrás. Entonces el agua empezó a subir de una manera muy, muy rápida. Estas cosas pasan así, ¿no? O sea, de golpe y porrazo. He bloqueado también la noción del tiempo, porque no recuerdo cuánto tiempo sería o cuánto no, pero estoy segura de que 1 minuto, 2 como mucho, y me empezó a entrar el agua en el coche. Entonces, ¿por las ventanas o por dónde? Inicialmente por la junta de debajo del coche, de la puerta, por así decir. Y inmediatamente se me ocurrió bajar la ventanilla, porque pues pensé que si tenía en algún momento que huir, en ese momento desde luego no lo pensaba, pues por lo menos tener la ventanilla bajada. Nada más lejos de la realidad, el agua empezó a subir, y cuando ya tenía los pedales del coche encharcados, pues decidí, porque me estaba empezando a entrar agua por la ventanilla, decidí bajar del coche. ¿Es una reacción rápida esa? O sea, ¿tú viste que la gente reaccionaba como tú? Sí que vi bajar al chico que tenía delante de mí, inmediatamente pegado a mí, porque ya te digo que íbamos en una fila muy, muy pegados y todo muy embotellado. Sí. El chico de delante de mí bajó del coche y siguió andando con mucha dificultad, porque el agua ya le llegaba por la cintura. Yo no lo sé, o sea, en ese momento no sé si pensé caminar o no, porque lo primero que hice pues abrir la puerta con bastante dificultad, porque había ya bastante agua. En el momento en el que abrí la puerta, por supuesto, el agua entró con mucha más fuerza dentro del coche. Y entonces bajé del coche y lo primero que hice pues fue mirar a mi alrededor, y lo primero que vi enfrente pues fue un camión. Cuando pasan estas cosas, ¿qué nos pasan en la cabeza? ¿Hay tiempo de pensar? De decir, voy a avisar, cojo el móvil, estoy asustada, me pongo a llorar? ¿Porque tú aún lloras? Sí,
lloro muchísimo menos. Entonces bajé del coche y lo primero que hice pues fue mirar a mi alrededor y lo primero que vi enfrente pues fue un camión. El señor del camión me miró a los ojos y me abrió su puerta. Madre mía, esos son los pequeños milagros, ¿verdad? Que no te lo esperas. Mi ángel de la guarda, vamos, o sea, totalmente, porque es que lo que aconteció desde ahí en adelante y lo que lamentablemente... Y Gerardo, que es el camionero, Gerardo, pues recuerdo que me dijo, dame el bolso, que yo sí que fui capaz de coger el bolso y fui capaz también de ponerme el chaleco amarillo, no sé, al final pues me imaginaba que si tenía que salir a la calle era lo suyo. Y recuerdo que me cogió, me pegó un estirón, yo puse el pie como pude directamente en la cabina, que era muy alta, o sea, di como una especie de salto en el agua y nada. Y fue la salvación. Y él me acogió totalmente. Claro, el Gerardo es de la Seu d'Urgell, que se supone que estaría pues como un día cualquiera, con su ruta habitual, y lo que menos esperaba, no sé si los camiones, por ser camiones, a lo mejor dentro de lo que tú vistes, tienen como más salvación, pero también hemos visto muchos que se metieron en la Fuente Riada. Oye, yo creo que tuve la suerte de que era un camión bastante potente, era muy alto. Es verdad que iba vacío, que eso también pudiera haber sido un impedimento. Altos, el camión, yo no sabía, pero pues cuando me lo dijo, mide casi 4 metros, quiero decir, o sea, es un camión muy grande. Pero yo solo veía que el agua subía, y el agua subía, y el agua subía, y el agua subía, y el agua subía. ¿Y la gente de alrededor que tú veías? La gente se ahogaba, Susana, es así de lamentable, pero la gente se ahogaba. ¿La gente se ahogaba? Entonces pedía auxilio y de repente dejabas de escucharlos, sí. O sea, gritaban pidiendo auxilio de cualquier persona. Pedían ayuda, te sentías impotente encima de no poderles ayudar y de repente en la oscuridad absoluta de la noche dejabas de verlos. ¿Llamaste a alguien tú cuando estabas en el camión? Pues, de decir, yo que sé, que tienes hijos tú, ¿no? Yo tengo 2 hijos, sí, tengo 2 hijos pequeñitos de 5 y de 7 años. ¿Y un marido? Y mi marido. Mis hijos ya estaban acostados, se acuestan muy pronto, a Dios gracias. Y mi marido no perdió la cobertura, se quedaron sin agua y sin luz y sin red. Entonces, gracias al teléfono del trabajo de mi marido, consiguió captar algo de red y entonces le llegaban los SMS. No le llegaba ni siquiera WhatsApp, ni siquiera le podía llamar. ¿Pero SMS tuyos? SMS míos, sí, o sea, mensajes de texto. Como los que tú le decías, oye, estoy en tal sitio, estoy aquí, o sea, el sufrimiento de él también, ¿no? Sí que hubo un momento que con una llamada muy entrecortada, pero él consiguió hablar con el camionero porque yo estaba bastante bloqueada. Y él mismo le dijo, dame tu número de teléfono por si se queda sin batería, por si yo me quedaba sin batería, que luego al final el pobre Gerardo es el primero que se quedó sin batería. Pero todo era una conexión en la que no nos escuchábamos bien, en medio del caos, porque realmente el agua en ese momento empezó a subir mucho el agua, como te digo, y Gerardo me dijo, tranquila que el camión no se mueve. Y entonces diciéndome esto, el pobre nos dio un camión por detrás y nos hizo hacer como una tijera. A ver, el camión no llegó a flotar como tal, a Dios gracias, pero sí que el agua y el camión de atrás empujaron el camión de Gerardo y entonces el camión donde estábamos, entonces hizo una tijera de manera que nos quedamos entre un cartel de una tienda de bebés que hay bastante grande ese cartel y el camión de atrás. Y bueno, recuerdo golpes de los coches que venían flotando, golpes de los sofás, de las neveras, de tal en el remolque, sí. Claro. ¿Tú creías que no podría sobrevivir? ¿En algún momento pensaste, este es el fin de...? Estaba segura de que me iba a morir, Susana, sí. Estaba segura. ¿En serio? De que me iba a morir. De hecho, yo ya... ¿Pero estando con él o estando tú sola? Porque quieras o no con Gerardo... Estando con él porque empezó a subir el agua y yo veía que entraba por la ventanilla. Y las palabras esas de tranquila, que aquí no va a entrar el agua, me resonaban en la cabeza y yo veía que el agua iba a entrar por la ventanilla. Entonces ahí tuve la sangre fría de mandar un mensaje despidiéndome de mi familia, un SMS, diciéndole que les quería mucho y que nos moríamos. Sí. Y entonces, clavando las uñas en la junta de arriba del tejado. ¿Te hiciste algún daño o algo? A ver, ahora mismo tengo moratones por todos los lados. En ese momento no me dolía nada, me dolía el alma de pensar que me moría, me dolía el alma de pensar en mis hijos. Es curiosísimo, pero no pensaba nada más que en ellos, en que qué lástima que se iban a quedar todos. Bueno, pero estamos aquí, lo puedes contar. Sí, por eso digo que lloro mucho menos porque me siento tan afortunada, Susana, que es que he vuelto a nacer realmente.
acciones, bajan al mercado, que hacen el para bien, pero luego cuando ya están ahí vuelven a ser los mismos. Entonces la gente gritaba por la calle desesperados diciendo iros, claro, porque cuando hemos necesitado ayuda no habéis estado. Entonces ahora ¿qué nos queda, ¿no? Pero bueno, seguiremos luchando porque con personas como tú es lo que hace el mundo sea distinto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte y ánimo.